Buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos despierta con cuentos, relatos y escritos para adultos. Hoy, en este miércoles 13 de agosto, continuando con la carta número 2 del Cristo. Recuerden registrarse los que no lo han hecho, compartir el programa con quien no lo han compartido, tomar notas, reflexionar. Recuerden leerla poco a poco, parte por parte, para que el conocimiento llegue mejor y puedan entender mejor y sacar sus conclusiones. Sin más, comenzamos con la continuación de la carta número 2 del Cristo. Luego empezaron a murmurar entre ellos, se preguntaron quién era. Algunos estaban convencidos de que era Jesús, la persona cuya familia se conocía bien en la aldea, pero otros no lo podían aceptar, puesto que ha hablado con autoridad. Desgraciadamente sentí despertar mis antiguas reacciones hacia estos hombres religiosos. Sabía que me habían despreciado antes, de modo que esperaba su rechazo. Mis viejas actitudes de desafío volvieron y se pusieron furiosos conmigo por mis propias reacciones humanas. Invité al desastre y casi lo conseguí. Los más jóvenes, alentados por los mayores, corrieron hacia mí y me arrastraron hasta lo alto del acantilado para arrojarme a la muerte. Pero recé a mi padre para que me salvara. De repente parecía tan alterado que apenas sabían qué hacían y se volvieron unos contra los otros. Y pude escabullirme y escapar. Fue extraño. Parecía que no se daban cuenta de que me iba. Muy sacudido por la experiencia, logré enviar un mensaje a mi madre, diciéndole que me marchaba de Nazaret enseguida y bajaba a Cafarnaúm, una ciudad señorial junto al mar de Galilea. Al principio pensé unirme con antiguos conocidos, pero por intuición sentía que esto no sería lo correcto. De modo que en todo el camino y al entrar en la ciudad pedí orientación y ayuda a mi padre para encontrar alojamiento. No tenía dinero y no pediría limosna. Al caminar por las calles vino hacia mí una mujer de edad mediana, pesadamente cargada de cestos sobre los brazos. Su rostro estaba triste. Parecía que había estado llorando. Sin reflexionar, la paré y le pregunté dónde podría encontrar alojamiento. Brevemente respondió que normalmente me ofrecería una cama, pero que tenía en casa a su hijo muy enfermo. Añadió que había ido a comprar provisiones para alimentar a los consoladores que ya se habían reunido para llorar la muerte de su hijo cuando éste muriese. Mi corazón se sentía afligido por ella, pero también se regocijaba. Enseguida había sido dirigido hacia alguien a quien podría ayudar. Expresé mi pensamiento y me ofrecí a llevar sus cestas a casa. Me miró por un momento preguntándose quién podría ser yo, pero aparentemente estaba satisfecha por mi aspecto y conducta. De camino expliqué que quizás podía ayudar a su hijo. ¿Es usted médico?, me preguntó. Contesté que no había recibido formación médica, pero que sin embargo podría ayudarle. Al llegar a su casa grande y bien construida de piedra que indicaba buena situación social y prosperidad, me llevó hasta su marido diciendo: este hombre dice que puede ayudar a nuestro hijo. Malhumorado, inclinó la cabeza sin decir nada. La mujer Miriam me llevó diciendo que estaba muy afligido y enfadado. El chico es nuestro único hijo entre muchas hijas y culpa a Dios por darle al niño la enfermedad. Miriam se echó a llorar. Sí, habla así contra Dios. ¿Qué más penas se nos cargarán?, me preguntó.
Tranquila, dije, pronto verá bien a tu hijo de nuevo. Ella dudaba, pero me dirigió hacia la habitación donde estaba acostado el chico. Hacía calor, el ambiente era sofocante y estaba lleno de tristes consoladores charlantes. Pedí a la madre que desalojara la habitación, pero los visitantes se resistían. Querían ver lo que sucedería y solamente se marcharon a disgusto cuando Miriam llamó a su marido para que les hablase. Les oía discutiendo que el padre en la habitación de al lado, que pensaba que podría ser ese hombre, si el médico no había sido capaz de ayudar al chico. El padre entró en la habitación para ver por sí mismo. Su hijo estaba más pálido que un muerto y tenía mucha fiebre. La madre explicó que no transigía la comida y que tenía suelto el vientre. Estaba desde hacía varios días así. Había perdido mucho peso y el médico había dicho que nada más podía hacerse. Probablemente moriría. Pero las manos sobre la cabeza del niño, cuando las puse, recé, sabiendo y silenciosamente dando gracias de todo corazón porque la vida del padre fluiría a través de mis manos y dentro de su cuerpo. De este modo, el trabajo de curación se llevaría a cabo. Sentí calor extremo y un hormigueo en las manos y el poder vertiéndose en su frágil cuerpo. Me sobrevino una oleada de gratitud. Qué grande, qué maravillosa era la vida del padre al liberarla para hacer su trabajo natural de curación. Su madre y su padre, angustiados, preguntándose qué ocurriría, se habían cogido de la mano y miraron con gran atención. Al ver cómo el color de su hijo gradualmente cambiaba del blanco a un rubor más sano, exclamaron, atónitos, deleitándose. Después de algún tiempo, el niño me miró diciendo alegremente, gracias, estoy bien ahora. Tengo hambre y quiero comer algo. Su madre se rió de contenta abrazándole, pero también algo preocupada. No puedo darte comida, hijo mío. El médico se enfadaría. Le había avisado que no tomara nada excepto agua. Sonreí y dije, está curado. Le puedes dar pan y vino y lo aguantará. Su padre, Sedequias, se regocijaba de gratitud después de abrazar a su amado hijo. Se volvió hacia mí y me dio la mano calurosamente, dándome palmaditas en el hombro sin parar. Meneando la cabeza, era incapaz de hablar por las lágrimas que corrían por sus mejillas. Recobrando la compostura, pasó al salón y dijo a la gente, mi hijo, casi muerto, ha recobrado la plenitud de vida de nuevo. Un gran clamor de júbilo regocijó, incredulidad, preguntas, risas y felicitaciones siguieron a sus palabras. La madre del niño se quedó parada. La cara era toda sonrisa. Después de eso, no hubo necesidad de pedir alojamiento. Cuando Sedequias contó a los atónitos consoladores que el chico estaba curado, el joven mismo apareciera sonriente en la puerta pidiendo comida de nuevo. Los consoladores todos me rodearon y me invitaron a sus casas. Sin embargo, preferí quedarme con el padre del niño, que decía que tenía muchas preguntas que hacerme. Esperaba que se las pudiera contestar. Después de colocar sobre la mesa la comida y el vino, todo el mundo fue invitado a comer hasta saciarse. Sedequias se sentó y me hizo su primera pregunta. Dijo, has hecho algo que ningún sacerdote ni médico podría hacer. La curación proviene solamente de Dios. Aunque seas forastero, percibo que debes venir de Dios. Sí, respondí, y la gente murmuraba asombrada. Esta enfermedad que ha tenido mi hijo era un castigo por algo que hice mal en el pasado. ¿Y cómo podría cometer un pecado tan grave en que Dios quisiera quitarme mi único hijo? Muchas de las personas asintieron
con la cabeza al escuchar estas palabras. Has hecho la pregunta que más quisiera contestar, Sedequias. Dios nos da la vida nos da la vida y el ser. No nos las arrebataría como un hombre arrebatara algún tesoro a otro, porque está enfadado con él. Así se comporta el hombre, no Dios. Y Dios no está sentado sobre un trono en alguna parte del cielo, como se sientan los reyes en sus tronos gobernando a la gente. Este es el proceder humano y una creencia humana que no es la verdad. La manera de Dios está muy por encima de cualquier cosa que la mente humana pudiera concebir o imaginar. Solamente yo he visto a aquellos que nos ha dado el ser y sé que ello no es la clase de Dios que nos enseñan los rabinos. Vi que ellos en el amor perfecto, y por esta razón prefiero hablar del Padre, puesto que he visto qué obra dentro de cada ser vivo, manteniéndolo en un estado de buena salud, tal como un padre humano trabaja para mantener a sus hijos bien alimentados, vestidos y protegidos dentro del calor de un hogar. Lo he visto dentro de todas las cosas del mundo. ¿Cómo puede ser?, preguntó un hombre dudando. No es posible que un ser individual de ninguna clase esté en todas partes al mismo tiempo. Pero el aire está en todas partes, aunque no se ve. Sin embargo, sabemos sin ninguna duda que es real y muy importante para nuestra existencia. Si no hubiera aire y no pudiéramos respirarlo, nos moriríamos. El movimiento del aire que llamamos viento no se ve, pero lo vemos agitar las hojas y mover las nubes por el cielo. Por tanto, sabemos que el aire está alrededor y encima de nosotros y que es fuerte. Y ahora te pregunto, ¿cuál es la parte más real y más valiosa del hombre, su cuerpo o su mente? Algunos respondían que era su cuerpo, de lo contrario no tendría lugar en la tierra. No podría trabajar, no podría verse, no sería conocido. Otros que pensaban que su mente era más importante que su cuerpo. Y yo contesté, su mente es la parte más importante de él, puesto que sin la mente no podría impulsar el cuerpo, no podría beber, dormir, mover, planificar, ni vivir. Sin embargo, la mente no se ve. Simplemente sabemos que tenemos una mente a causa de los pensamientos que produce y porque los pensamientos modulan algún tipo de actividad en nuestras vidas. Creemos que la mente funciona a través del cerebro. Sí, es así. Puesto que, ¿cómo podría el cerebro, nacido de la carne, producir pensamientos, sentimientos, ideas, planes? Ya debes de tener claro que es así, que el Padre está presente en todas las cosas. Ello es la mente, que dirige tras la mente humana, obrando sus grandes hazañas dentro de todo ser viviente. Sabemos que es así porque vemos las maravillas de su obra. Vemos el crecimiento de nuestros hijos. Vemos el alimento que comen convertido milagrosamente en otra sustancia que nutre y hace que crezca. ¿Cómo sucede? No sabemos, ni siquiera lo podemos imaginar. Si lo supiéramos, seguiríamos sin saber que puso en marcha tal proceso de vida tan importante dentro de los cuerpos vivos de cada especie. Mira de qué manera más decididamente maravillosa son diseñados y creados los cuerpos de cada especie, expresamente para transformar la clase de alimentos que comen en nutrición que hacen que crezcan en el hueso, la sangre y la carne. Ya que tú nos demuestras estas cosas, vemos que son verdaderamente maravillosas, exclamó un joven. Lo son. Vemos a los jóvenes cuerpos pasando por sus varias etapas de desarrollo
y vemos a sus mentes al compás del desarrollo físico hasta que los mozos y las jóvenes empiezan a anhelar encontrar pareja y convertirse en padres ellos mismos. Luego se cumple la gran obra de concepción y el crecimiento de la semilla dentro de la matriz. Continúa que el niño llega a su pleno desarrollo. Piensa, ¿quién determina todo este constante crecimiento tan metódico dentro de la mujer? ¿De dónde vienen los planes que gobiernan el correcto desarrollo de la cabeza? El cuerpo y los miembros, los cuales varían de una mujer a otra y de una especie a otra. ¿Quién decide el momento exacto del comienzo del nacimiento? Los medios físicos por los cuales el niño sale de la matriz, la provisión de la leche para el niño. Piensa, es la madre. No es la madre. Ella no es más que testigo de todo lo que ocurre dentro de ella desde el momento en que su marido haya estado con ella y haya sembrado su semilla para unirla con la suya. Dios hace todas estas cosas desde lejos. Sus pensamientos alcanzan a cada hombre y mujer para decidir cuándo estas cosas deben ocurrir. No es el poder creativo de la mente, la vida inteligentemente amorosa que está dentro de toda cosa viva la que realiza todo este trabajo. Vemos el amor de los padres hacia sus descendencias, sea ave, animal u hombre. ¿De dónde viene ese amor? Proviene del poder de la mente creativa, el amor perfecto del Padre que está dentro de nosotros. Es porque el Padre hace el trabajo en las plantas, los árboles, las aves, los animales y en el hombre en sí. Hoy estamos aquí, vivos, respirando, comiendo, durmiendo, teniendo hijos, envejeciendo y luego muriendo para pasar a otro lugar más feliz. Todo esto es el trabajo del Padre, que está activo dentro de nosotros. ¿Cómo se puede negar la verdad de todo lo que os he dicho esta noche? Hoy habéis visto a un joven moribundo, vuelto a la plenitud de la vida en poco tiempo. ¿Fui yo quien lo curó? Nada de eso. Por mí mismo no puedo hacer nada. Fue la vida, que es el Padre activo dentro de todas las cosas, que vino con toda su fuerza para reparar un cuerpo enfermo y atraerlo de regreso a la plena salud, porque yo creí que ella lo haría y no dudé. Flujo suspiró de satisfacción en el salón. Nueva luz, nuevo interés, incluso se veía una nueva dulzura en sus caras. ¿Por qué entonces sufre el hombre tan lamentablemente?, preguntó Miriam. Porque cuando el hombre es concebido, cuando la vida toma forma dentro de la semilla, ella toma la humanidad, la cual lo separa de cualquier otro individuo en el mundo, para hacerlo una figura aislada, no unido a ningún otro, solitario, íntimo, su propia persona. Ello es sujeto a ser controlado por dos torpísimos impulsos en su naturaleza terrenal. El de aferrarse a todas aquellas cosas que tanto desea y el de rechazar y apartar todo lo que no quiere. Estos dos impulsos básicos en el hombre están presentes en cada cosa que hace a través de su vida y son enteramente responsables por los apuros que se buscan. Aunque el Padre está activo dentro del hombre, él no tiene nada de humanidad dentro de él. Por tanto, el Padre no sostiene nada, no rechaza nada, no condena nada, ni siquiera ve la maldad. Todo lo que hace el hombre, que él llama pecado, es tan solo de este mundo y se castiga solamente en este mundo, puesto que es una ley de la existencia terrenal. ¿Cómo sabéis que todo lo que se siembra es lo que se cosecha? Dado que el hombre extrae su vida y su mente de la del Padre,
El hombre mismo es creador en pensamiento, palabra y acciones. Lo que piensa, dice, hace y cree, se le devuelve de la misma manera. Más adelante, no hay castigo del Padre. Cualesquiera que sean las penas que lleguen a la humanidad, proceden enteramente de su propio obrar. La gente susurraba que esta era totalmente una nueva enseñanza y que tenía aún más sentido que todo lo que les habían enseñado antes. Varias voces me exhortaron a contarles más. Te digo, en mí has visto la vida activa como curación. Sígueme y oirás del camino que debes seguir para encontrar la felicidad. En mis palabras encontrarás la verdad de la existencia hasta ahora no revelada por ningún hombre. Se ha dicho del Mesías que contará los secretos que han estado ocultos desde el comienzo de la creación. Te digo en verdad que estos secretos lo oirás de mí. Si escuchas atentamente y captas su significado y pones en práctica su verdad y te aferras a sus leyes, serás hecho nuevo y estarás en el reino del cielo. Después de hablar, la gente permaneció callada durante un momento y luego hubo un clamor de conversación emocionada. Pero Sedequias se puso de pie y dijo que era hora de que la casa se calmara. Su hijo necesitaba dormir y su mujer y sus hijas también estaban cansadas de tanto llorar. Se planeaba que a la mañana siguiente bajase al puerto y me trajese a la gente enferma. Y así podía lanzarme a la misión y todo se arreglaba rápidamente de la mejor manera posible. Parecía que si no curaba, no habría interés ni aprobación de todo lo que se les había contado. La curación demostró la verdad de lo que quise enseñar y mis enseñanzas explicarían las razones por las que era capaz de traerles la curación que el Padre, al despertar a la mañana siguiente, me sentía maravillosamente vivo con la expectación de las cosas maravillosas para venir. Después de desayunar, salí con Sedequias hacia el puerto, con el corazón radiante por el amor hacia todos los que pasaban. Les saludé cálidamente diciéndoles que tenía buenas noticias para aquellos que quisieran escucharla. Al llegar al muelle encontré a hombres, mujeres y niños sentados en el suelo, esperando mi llegada. Algunos extendieron las manos implorando, parecían muy enfermos, algunos lisiados y muchos otros cubiertos de llagas. Su estado lastimoso me dañaba el corazón, pero ahora podía regocijarme. También porque sabía que no era la voluntad del Padre que estuvieran así. Todo lo contrario, el Padre era el mismo, toda curación, toda salud, todo bienestar. Esto lo había probado la noche anterior y en mi casa. Estaba exultante porque podría demostrar esta maravillosa verdad a las multitudes que me rodeaban. Una cara vieja y triste me llamó la atención. Era arrugada, flaca y torcida. Fui hacia ella y arrodillado a su lado, coloqué mis manos sobre su cabeza. Enseguida el flujo del poder del Padre a través de mis manos vibró por su cabeza hasta que sucedió todo el cuerpo con la fuerza de la vida, dando energía a sus miembros. La gente viendo esto se quedó atónita y algunos se preguntaron qué podría estar haciendo, pero otros callaron sus objeciones. Gradualmente sus miembros empezaron a desdoblarse, a alargarse y a ponerse derechos. Su rostro se transformó con la alegría de volver a sentir su fuerza. Le ayudé a incorporarse. Luego se puso de pie, ella sola con orgullo. Estaba tan abrumada por la alegría que se puso a llorar. Y luego, riéndose, se puso a bailar llamando a la gente. Alabad a Dios, dijo, alabad a Dios. Y otros que estaban allí repetían la frase. Todos estaban profundamente conmovidos por lo que habían visto.
La aglomeración de gente apretujándose contra mi persona era tal que Sedequiat se ofreció a controlar. De modo ordenado y ayudado por otros de los espectadores impacientes, dirigió ordenadamente a los enfermos hacia mí, para que les pudiera atender según sus necesidades más profundas. Por fin, sintiéndome cansado, mi anfitrión me invitó a su casa para cenar. Despidió a aquellos a quienes no había podido curar por falta de tiempo. Aseguró que volvería al día siguiente. Fue una noche festiva, tanto de qué hablar, tanto que celebrar, tanto que enseñar, tanto que aprender, y en todo aquello ciertamente la gente reconocía la buena nueva. Sabía que había sido aceptado por muchos por decir la verdad de lo que había visto en el desierto. Y así siguió durante muchos días. La gente venía a verme, que de todas partes. Sedequiat y otros amigos suyos me ayudaron a controlar a la multitud para que yo pudiera curar y enseñar. La gente escuchaba, encantada. Hablaron entre ellos mismos acerca del Padre y estaban deseosos de aprender más acerca de las ataduras y las cadenas que ataban a la gente a sus miserias. La aglomeración se hizo tan grande que pronto me di cuenta de que tendría que buscar a mis propios ayudantes en los cuales pudiera confiar para asistirme. Era hora de que Sedequiat volviera a llevar su empresa de cuero, la cual había estado descuidada. Fui a las colinas para rezar acerca de cómo elegir a mis discípulos. Cuando me vino la convicción de que sería guiado para hacer la elección, volví a Cafarnaúm. Sentía un fuerte impulso por bajar al puerto para hablar con unos hombres a quienes había visto escuchando muy atentos a mis enseñanzas. Si dejaran sus redes para unirse a mí, quedaba por ver. Pero cuando les llamé, Simón, Andrés, Santiago y Juan vinieron enseguida, contentos de asistirme en mi obra de curación y enseñanza. Otros también se unieron a mí al empezar el trabajo entre la gente. Dejé a mi anfitrión la casa de Sedequiat, asegurándome él cálidamente que yo podía volver en cualquier momento. Y así fue como comencé mi misión como maestro y sanador, yendo sin rumbo donde quiera que hubiera necesidad a través de las ciudades y las aldeas. Antes de partir, reuní a los jóvenes que habían consentido y estaban deseosos de ayudar. Escucharían mis enseñanzas y quedarían perplejos ante lo mucho que les quería decir. Era imprescindible que primero les explicara el fondo de todo lo que me había sido revelado en el desierto. Les conté que a pesar de mi modo de vida anterior imprevisible, siempre había sentido una profunda compasión hacia la gente. Fue mi compasión lo que me hizo dar la espalda al Dios presentado por los rabinos. Cuando hablé de mi total rechazo de un Jehová castigador, vi la duda y el sobresalto en sus caras. En detalle les expliqué que me preguntaba cómo era posible hablar de un Dios bueno, habiendo tanto sufrimiento sobrellevado por niños inocentes. Mientras hablaba, vi cómo gradualmente sus caras se relajaban. Continuaba poniendo en palabras mis dudas y enojo de antes, hasta ver cambiar sus expresiones por las de aprobación y luego total acuerdo. Descubrí que le había expresado sus propias dudas y preguntas, las cuales nunca antes habían tenido el valor de admitir. Hablando juntos, sentí el alivio de que ya no estaba solo en su resistencia secreta ante las enseñanzas de los rabinos. Les dije que llegó el momento de cuando empecé a darme cuenta con mayor claridad que estaba malgastando mi vida. Quise cambiar y sentí con fuerza
que debía ir a Juan el Bautista como punto de partida para comenzar una nueva forma de vida. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que tenemos que ir poco a poco para que el aprendizaje lo vayan captando también poco a poco, porque esto de escuchar al Cristo diciendo todas estas cosas, contando todas estas verdades, no es como muy fácil de asimilarlo y de entenderlo. Entonces tenemos que ir poco a poco para ir develando esta verdad que nos ha llegado. Sin más, me despido hasta el miércoles, diciéndoles como siempre que compartan con su familia, con sus amigos, con los niños, con las mascotas, que disfruten, que festejen, que bailen, que canten, que rían, que lloran si realmente lo necesitan, lo sienten que lo deben hacer, y que se amen por sobre todas las cosas y que demuestren el amor en todo lo que ustedes vayan a hacer. De esta manera me despido hasta el próximo viernes, diciéndole como siempre que los amo, los bendigo, los respeto y dando gracias al Padre por haberme puesto aquí frente de ustedes para darles estas enseñanzas, dando gracias infinitas, gracias infinitas. Sin más, me despido hasta el viernes, los amo y nos vemos el próximo viernes. Buenas tardes. Demos gracias al Padre. استجب منا الدعاء